Hola amigos de Imotec, en el vídeo de hoy vamos a ver las novedades relativas al apartado de documentos, cómo subir documentos, en qué diferentes partes podemos subir esos documentos, cómo ponerlos públicos, enviarlos, etc. Vamos a ir, por ejemplo, a un inmueble y vemos, como siempre, el apartado de documentos. Esta vez la modificación que hemos añadido es que en el campo de descripción no tenemos como antes un primer título que ponía documentos públicos, listado de tipologías y documentos privados, sino que existen simplemente las diferentes descripciones y hay una columna específicamente diseñada para indicarnos si queremos o no queremos publicar, si eso no es público este documento. En este caso, pues bueno, tenemos en este archivo varios documentos compartidos, en concreto tenemos dos, un anexo y un contrato, pero bueno, vamos a poner que sea público un plano y automáticamente, sin necesidad de guardar, quedan registrados. Aún así, como siempre, os recomendamos que cuando hagáis cambios en los inmuebles y demás, pulséis guardar. En los contratos funciona exactamente igual, vamos a un contrato, subimos un documento, un archivo, ponemos que es otros y este, por ejemplo, vamos a completar. Bueno, más cosas. Pulsamos guardar. En el caso que en este inmueble quisiéramos compartir estos documentos con el propietario, vamos a nuestra ficha del propietario, entramos en, vamos a ponerle un correo electrónico, vamos a acceder, y vamos a dar una contraseña. Guardamos. Vale, nos sale esta alerta porque tenemos el correo electrónico vinculado a otro cliente. Como ya sabéis, dentro de Imotec, en la base de datos solamente podemos tener un correo vinculado a uno de los clientes en base de datos, porque es lo que nos da acceso a ese área de cliente en la que vamos a ver los documentos compartidos. Para atrás, vamos a ver a nuestro propietario. Utilizar eso, vamos a generar este acceso. Para atrás. Buscamos el cliente que tiene este correo electrónico. Vamos a eliminarlo. Para acceder al área de clientes simplemente tenemos que poner el enlace y utilizar las credenciales que hemos obtenido en el momento de configurar. Vale. Vamos a habilitar el acceso, vamos a ver los accesos, habilitamos. Vamos a indicar que este cliente, vamos a ponerle que puede ver todo. Observaciones y visitas, nombres y demás. Damos el contenido y vamos a visualizar en el correo que hemos recibido, vamos a ver este mensaje. Le damos ahora sí en el área de services, vemos que tenemos en este cliente un inmueble con un documento compartido, que es el que acabamos de ver, el plano que acabamos de compartir. Veis que en el área de cliente hay diferentes apartados en los que podemos ver y donde nos pueden compartir esos documentos. También los propietarios o los clientes pueden subir sus propios documentos. Tenemos tres sitios. Los documentos vinculados específicamente al cliente. En la pestaña de documentos, aquí subiremos pues, un DNI, una fotocopia de DNI, un contrato o
o una factura, bueno, algún elemento que necesitemos que nos suba el cliente relativo a su propia información, a los documentos que podemos obtener en su ficha de cliente. Siempre que un cliente sube un archivo, podemos seleccionar el que queramos, nos aparecerá en su ficha de cliente con un interrogante, de manera que el usuario de Inmotec valide o no ese archivo que se ha subido. Vale. El fichero nos aparece aquí con este interrogante. Esto es uno de los tipos que podemos subir, documentos vinculados al cliente. También podemos tener documentos vinculados al contrato, ahora mismo no tenemos un contrato, pero podemos crear uno, y documentos vinculados al inmueble. En este caso, el que hemos subido desde Inmotec. Volvemos para atrás, vamos a nuestro Inmotec nuevamente. Vale. Y vamos a repasar esta documentación que tenemos. Entonces, tenemos nuestro cliente con un archivo, con un documento vinculado a su propia ficha. Tenemos que validarlo, simplemente entramos y lo validamos. Podemos ponerle otra característica, podemos ordenarlo. Y es que este es el que se ha subido desde el área de cliente. Simplemente lo tenemos que validar. Es un documento público. Cuando público nos referimos a que si los portales lo admiten, se publicaría, por ejemplo, un plano, aunque en este caso al ser relativo al cliente esto no va a suceder, pero sobre todo se refiere a lo que se comparte en el área de cliente. Vamos a volver atrás y entramos dentro del propietario y vamos a crear un contrato. Este contrato vamos a subir un documento público. Vale, este es el que hemos compartido y vamos a poner un hemos compartido aquí. Guardamos todos ellos. Si volvemos nuevamente a nuestra área de cliente y refrescamos el contenido, nos aparecerá en el documento del cliente, va a tardar un poquito en refrescarlo, el que hemos subido y en los inmuebles los que hemos compartido también. Hemos añadido nuevos documentos compartidos y aquí nos aparecen todos los que hemos ido añadiendo. Esta es la manera en la que se van añadiendo tanto desde Inmotec como desde el área de cliente los archivos. Y también es interesante, hay veces que podéis tener una ficha de inmueble y queréis enviar un plano, por ejemplo. En ese caso, pues bueno, tenemos el plano, enviamos un correo electrónico a nuestro cliente, propietario, bueno, y podemos adjuntar los documentos públicos. En este caso solamente hay uno público, nos permite adjuntarlo. Podemos utilizar como siempre una plantilla. Bueno, tengamos editada previamente, cambiar el asunto antes de enviar. Recordar, si escribimos un texto, hola cliente, por ejemplo, y posteriormente seleccionamos la plantilla y aplicamos, nos borrará lo que hemos editado o corregido. Esto sí que es importante que lo tengáis en cuenta. Si pulsamos aplicar, lo que hayamos creído que hemos corregido nos lo echará para atrás. Incluso si tenemos predefinida una plantilla, la editamos y nos hemos equivocado y queremos elegir otra de las que tenemos, en cuanto apliquemos, veis que el contenido que había desaparece. Entonces, una vez tenemos el documento adjunto, lo enviamos y con esto se enviarían esos documentos adjuntos. Veis que es un cambio muy sencillo, una mejora que creemos que os puede ser de utilidad, sobre todo cuando necesitáis no solo subir vosotros documentos, sino que también vuestros clientes los suban, vinculados sea al contrato, al inmueble o a su propia ficha de cliente. Entonces creemos que os puede ser de utilidad y que podéis de esta manera, pues bueno, tener bien identificados qué documentos son públicos y cuáles no lo son, y cuáles se comparten y cuáles no. Hasta aquí el vídeo de hoy, esperamos que os sea de utilidad y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.